Les va, esto es Voces del Periodista, soy Jorge Santa Cruz. Hoy tendré el privilegio de sustituir a nuestra directora y conductora del programa, a Celeste Sáenz Miera, en este viernes frío en la capital de la República Mexicana, a pesar de que tenemos sol. Viernes 24 de noviembre. El programa va a estar muy interesante. Hablaremos de tópicos como la inseguridad y algo muy positivo. Sabemos ya que un grupo de mexicanos comprometidos con la sanidad de nuestros cultivos ha ganado una batalla legal importantísima en contra de quienes planeaban venirse a hacer grandes negocios con granos transgénicos. Esto va a ser muy interesante. Vamos a platicar al respecto con la maestra Adelita San Vicente Tello. Y en cuanto a la cuestión de la seguridad y los temas políticos, con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. También tendremos un enlace desde el estado de Morelos con Heriberto Ocampo. Entonces, la verdad, quédense, valdrá mucho la pena. Gracias de antemano por estar con nosotros. Estamos a punto de comenzar en cuanto a la transmisión radiofónica en ABC Radio 760 de AM. ¿Qué tal, gentiles amigos? Muy buenas tardes. Las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, de este viernes 24 de noviembre de 2017. Un fin de semana frío. El Frente Frío 11 causa estragos en el país, causa estragos también en la capital de la República. Es su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de quien es la conductora y directora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. Es el saludo también que les hago llegar de parte del licenciado Maurice Salum George, director general de Voces del Periodista y director general del Club de Periodistas de México. Hoy tendremos temas interesantes. Por ejemplo, se ha ganado una batalla legal, parece ser la definitiva, contra los cultivos transgénicos en México. Mil perdones. De eso vamos a platicar más adelante con la maestra Adelita San Vicente Tello. Y por supuesto, de los temas políticos y de los temas de seguridad interna y de seguridad nacional con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Pero, ¿qué les parece si brevemente sugerimos leer dos materiales de los muchos que están muy interesantes en Voces del Periodista Diario, www.vocesdelperiodista.mx. Uno de ellos, gentiles amigos, resulta que 8 de cada 10 mujeres mexicanas que sucumben a la adicción al alcohol nunca reciben un tratamiento médico adecuado. Sin que suene esto de manera despectiva, pero de cada 10 mujeres alcohólicas en México, 8 se quedan sin tratamiento. Y por otro lado, hubo una declaración interesantísima de Paul Craig Roberts, un economista conservador de los Estados Unidos, ex subsecretario del Tesoro durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, en el sentido de que el Russiagate, la trama rusa o la interferencia rusa, es una simple mentira que tiene como propósito que Estados Unidos se enfile incluso una guerra nuclear contra Rusia para satisfacer
las demandas económicas, las ambiciones económicas del complejo militar estadounidense. En fin, así las cosas. Ojalá puedan entrar, es www.vocesdelperiodista.mx. También la edición digital de la revista Voces del Periodista, órgano oficial, de igual manera, del Club de Periodistas de México. Es muy sencillo, www.vocesdelperiodista.com.mx. Las vías de contacto para Voces del Periodista Radio en cabina 55 18 7760, 55 18 7760, y en el Club de Periodistas de México en horarios de oficina 55 12 86 61, 55 12 86 61, el 55 12 86 69, 55 12 86 69. Participen, enriquezcanos con sus comentarios, con sus puntos de vista, con su sentir sobre el acontecer local, nacional e internacional. Para ello, el correo electrónico de este programa, escríbele a celeste@gmail.com. Escríbele a celeste@gmail.com. También pueden escribirle al Twitter, @CelesteScienceM, @CelesteScienceM, y al Twitter de un servidor, @JorgeSantaCruz1, @JorgeSantaCruz1. Saludos a todos quienes nos escuchan desde el gran grupo Radio Turquesa en el Caribe, en el sur, sureste de los Estados Unidos mexicanos, de México, en el norte, por el lado de Florida, de los Estados Unidos de América, y a quienes nos escuchan en el norte de nuestra república por la frecuencia del grupo de La Pantera. Son las 5 de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. De regreso, entablaremos contacto con Heriberto Ocampo. Hubo un intento de linchamiento en el estado de Morelos. Tendremos el análisis también del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Esto es Voces del Periodista. Es Jorge Santa Cruz en sustitución de la directora y conductora de Voces del Periodista, Celeste Sáenz de Miera. No tardamos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz. Amigos, escríbanos. Escríbanos. Escríbelo a celeste@gmail.com. ¿Cómo ven ustedes? Es una pregunta que me atrevo a formularles. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, a este país, a México, de cara a la próxima contienda electoral? El 1 de julio de 2018 habrá elecciones prácticamente en toda la República Mexicana. Se elegirá presidente de la República. Se renovará a la totalidad de los 500 diputados federales. Se renovará a los 128 senadores. Habrá elecciones para gobernadores, para congresos locales, para presidentes municipales. ¿Ustedes cómo sienten a México, insisto, de frente a esto que será sin duda un gran reto político, un gran reto cívico, un gran reto de gobernabilidad, la capacidad de gobernar, de gobernanza, la capacidad de poder ser gobernados? Como ven también el panorama en la Ciudad de México, aquí pues habrá elección para jefe de gobierno. Desde 1997 para acá, el gobierno de la Ciudad de México ha quedado en manos del Partido de la Revolución Democrática. ¿Sucederá eso?
¿Se mantendrá la tendencia? ¿Ustedes qué nos dicen? Un segundo porque ya vamos a la luz. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Continuamos las 17 horas con 17 minutos. Las 5 de la tarde con 17 minutos de este viernes 24 de noviembre de 2017 y tenemos una temperatura de 19 grados Celsius. Está Heriberto Ocampo desde el estado de Morelos, desde la ciudad de Cuernavaca. Adelante, Heriberto. No te escuchamos, Heriberto. Vamos a hacer nuevamente el intento. Parece que no, ¿verdad? Entonces vamos a recuperar la línea, si no tienen inconveniente, el ingeniero lo va a tratar de hacer, pero entiendo que también se encuentra conectado, enlazado con nosotros, el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Yo tampoco está el maestro Suárez del Real, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, mil disculpas, la tecnología que no tiene palabra de honor. Quisiera comentarles, sin embargo, que el ambiente a nivel nacional se va cargando cada vez más de cuestiones políticas y de cuestiones electorales que a la vez pues son acompañadas de manera paralela por malas noticias a nivel de inseguridad. Y ya está Heriberto, el maestro Heriberto Campo. Muy bien, Heriberto Campo desde Morelos. Ojalá y que la tercera sea la vencida. Escuchamos. Buenas tardes. Un agradecimiento a Voces del Periodista que me ofrece este espacio y en especial a la periodista Celeste Sáenz de Miera que le da voz a los ciudadanos. Pues esto es lo que aconteció el día de ayer en el municipio de Cuernavaca del estado de Morelos. Tras un asalto a una tienda que está ubicada sobre la calle Ruiz Cortines de la colonia Acapancingo, pobladores de la misma colonia detienen a un presunto asaltante. Tras proporcionarle severa golpiza, llega la policía del mando único, encargada de la seguridad, más bien dicho, de la inseguridad que se vive aquí en el estado de Morelos, ya que es la policía única, o sea, ni los municipios son que les corresponde la seguridad de los mismos, están encargadas de manejar lo que serían las corporaciones policíacas, sino que se maneja a través de un solo mando que es el gobierno del estado de Morelos. Es la encargada de proporcionar la seguridad a todos los municipios, que son 33 municipios aquí en este estado. Y pues como les mencionaba, tras la severa golpiza que le proporcionaron al presunto delincuente, pues llegó la policía, pero la policía llegó a detener a dos habitantes que incluso uno de esos habitantes pues era el hermano de lo que era de una mujer que es encargada de la tienda. Pues detuvieron a dos pobladores de esa colonia y pobladores enardecidos, enojados, pues cerraron lo que sería la autopista México-Cuernavaca a la altura de Tabachines, que también es parte de lo que se llama el Paso Express. Y
llega una patrulla y detiene pobladores a 2 policías. Tras intercambio de policías por pobladores, pues se quita pues ese bloqueo allá en lo que sería la autopista. Pero a lo que vamos es que pues ya la gente está asumiendo su papel de brindarse la seguridad, y que es muy delicado ese asunto, y de hacer justicia por su propia mano. De hecho, en esa colonia hay varios letreros que dice que ya no le llaman a la policía porque pues ya no creen en ella, y que pues delincuente que atrapen pues será linchado. Y pues esa es la situación. Estimado amigo, y a través de este programa que hace tantos años nos ha unido a Celeste, a Maurice, a ti, a Maribel, a Jonathan, en fin, a los ingenieros en cabina, darles las gracias porque pues ahora sí que les agradezco el que me abran esta oportunidad para decirle a la gente que la salvé, que estuve en una situación muy difícil de salud que me hizo llevar a una operación muy complicada, difícil. Ya estamos en plena recuperación. Esta es una de mis primeras salidas nuevamente al mundo para agradecerle a la vida el poder estar con gente como ustedes y el poder servirle a la gente que nos escucha y a la gente a la que represento. Y lo que acabo de oír me parece que es aterrador cuando leímos el día de ayer. Maestro, perdón, ¿está usted todavía en la línea? Sí, está el maestro Suárez del Relé en la línea, yo no lo escucho. Maestro, nos decía, bueno, ya que voy a aprovechar la interrupción. Qué bueno que su salud va mejor. Esperamos que así continúe, porque mexicanos como usted hacen muchísima falta. Hombres y mujeres íntegras, personas que se dan plenamente en aras de servir a la comunidad, de servir a la nación. Así que desde aquí un fuerte abrazo que le diga que lo queremos muchísimo, que lo admiramos muchísimo, que no queremos lastimarlo, pero que le pedimos que pues esté con nosotros muchos años más, y más todavía, maestro. Gracias, en verdad, Jorge, y como decía yo, esto que ha comentado Heriberto, pues sí me parece realmente preocupante porque lo estamos viviendo en cualquier punto de la República, y me preocupa aún más cuando yo veo que las Fuerzas Armadas también, una vez más, ya están pidiendo, exigiendo que se les dé un marco jurídico para poder actuar. Llevamos 12 años, 2 sexenios de deuda, más que con las instituciones armadas, diría yo, con la propia ciudadanía. Faltos ayunos de reglas claras que permitan establecer qué sí se puede hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe de hacer por parte del ejército, y el control ciudadano sobre esas acciones del ejército en esta guerra convencional a la que nos han sometido, en donde, como nos comentaba Heriberto, pues la reacción de la gente es desconfianza en los cuerpos policiales y la aplicación de la justicia por propia mano, que puede cometer errores de los cuales se puede arrepentir poblaciones enteras. Ya el abandono de la confianza hacia
las instituciones policíacas debiese ser un motivo de profunda reflexión y no como lo hizo el presidente Peña, con todo el respeto, y que fue una falta de respeto a los críticos del sistema policíaco, el que les hacemos bullying al ejército y a las policías. No, señor presidente, no se trata de bullying, se trata de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Judicial no están entendiendo que están poniendo en riesgo a la ciudadanía, que es a quien los paga, y a las Fuerzas Armadas, que son instituciones del Estado, no empleados del gobierno. Eso es lo que no han querido entender los dos panistas que estuvieron en el poder, y ahora esta oleada de neopriistas, de priistas jóvenes que consideran que las instituciones de las Fuerzas Armadas son sus empleados, cuando son los garantes de la seguridad nacional de las y los mexicanos. Van a dar ya las 30 y yo creo que vamos a ir al corte. Oiga, y me da muchísimo gusto saber que va a estar por ahí Adelita San Vicente, a quien admiro yo profundamente también, porque desde que la conozco es una defensora a ultranza de la seguridad de nuestro maíz, que es el origen, con esas frases tan contundentes con las que ha venido luchando. Y qué bueno que han obtenido un triunfo judicial que les está haciendo justicia, un poder sobre el cual también yo ya dudo. Muchísimas gracias, maestro Suárez del Real. Qué bueno que tenía usted ahí y que tiene, como siempre, esa atingencia y esa delicadeza de ver que pues estamos a punto de ir a un corte. Le propongo lo siguiente: después del corte, usted nos hace el favor de resumir, de ampliar y resumir, y luego entablamos un diálogo los tres, sobre todo, bueno, el público, Adelita San Vicente, usted y un servidor. ¿Le parece bien? Ya, don Jorge, como siempre. Muy bien, las 5:30. Esto es Voces del Periodista. Es Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora y directora de este programa, de Celeste Sáenz Miera. No tardamos, se va a poner muy bueno. Volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista. Y es que efectivamente, amigos, como lo dice el maestro Suárez del Real, Adelita San Vicente lleva, ¿qué será? Le calculo unos 10, 12 años como mínimo, defendiendo sobre todo al maíz mexicano de las intenciones de empresas extranjeras de venir a hacer negocio aquí. El hacer negocio per se no es malo, pero de venir a hacer negocio con maíz transgénico, con maíz genéticamente modificado. Entonces, pues qué mejor que entablar el diálogo con ella, y qué mejor que hacerlo al unísono con el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Pero bueno, aprovecho para pedirles, porque es una petición, es eso, una petición. Escríbanos, escríbele a celeste@gmail.com, escríbele a celeste@gmail.com. Teléfono en cabina 5518 7760, 5518 7760. Teléfonos del Club de Periodistas de México en horas de oficina: 5512 8661, 5512 8661 y 5512 8669, 5512 8669. Por favor, si pudieras ir enlazando de ahí. Es la petición para Jonathan. Muchas gracias, amigos gentiles de Voces del Periodista Radio. Las 5 de la tarde, 32 minutos. Sigue así, rápido, rápido.
porque es un verdadero privilegio y es un gusto escuchar al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro, difícil la coyuntura. Yo creo que no hay país que la lleve de manera feliz al 100%, pero caray, algo tiene México que en la X, como decía el bardo, lleva la cruz del sufrimiento, ¿no? Sí, casi, eso es verdad. Y ese es un tema que ya tenemos que superar, porque ya son de veras muchísimos años de sufrimiento, muchísimos años de indefinición, muchísimos años de simulación. Una simulación que hace tanto daño a la confianza de la población sobre las clases políticas, partidos políticos e instituciones del Estado, que nos llevan a lo que leemos y a lo que nos acaba de explicar Heriberto, que está ocurriendo en el estado de Morelos, ¿no? La gente tomando justicia por su propia mano, la gente sintiéndose no escuchada por sus legisladores, como está ocurriendo con mucha gente que está ahorita fuera de la Asamblea Legislativa, que está muy enojada por las dos leyes que están debatiendo en el recinto, la de reconstrucción, en donde dicen, y nosotros las víctimas de los sismos, las víctimas de una serie de acciones propias del ser humano, como es la gentrificación, como es la propia corrupción, las víctimas cuando fuimos tomadas en cuenta para hacer esa ley, una ley que lamentablemente carece de esa visión de derechos humanos. De repente los diputados, las diputadas, pensamos que somos seres superiores a quienes nos votaron, y eso está muy mal. Uno tiene que escuchar a la gente habla con mucha franqueza de lo que le está ocurriendo y no va a resolver uno la situación desde esa suerte de universo supranatural en donde por mandato de una ley uno piensa que va a poder corregir o va a poder resolver las situaciones si no escuchó uno a la gente, si no le preguntó a la gente si este instrumento es el que tú consideras que va a resolver tu problemática. Vamos, hombre, tan afectos son a este neoliberalismo, pues yo les diría que volteen a ver a las grandes Perdón, maestro, nos decía que hay que voltear a ver a las grandes... Son las pannacionales, como decimos ahora. Para sacar una pasta dental hacen una serie de focus group, le llaman ellos, es decir, concentran a personas pues de diferentes estratos sociales, etcétera, para sacar una... Se está cortando, ¿eh? Para sacar una muestra, me imagino, ¿no? Porque en realidad los estudios de mercadotecnia ayudan mucho en ese sentido, maestro. Sí, pero es lo que tendríamos nosotros que ver legislativamente, que antes de aprobar una ley, que se le dé a conocer a la gente para ver si verdaderamente va a entender lo que se está tratando de resolver, como es un caso tan completo como es la reconstrucción de una ciudad, de una vivienda, de una colonia o de una región. No se hace así, se hace al vapor, se hace todo pensando que tenemos la capacidad superior para poder traducir el compromiso que la gente quiere que se cumpla. Y es ahí en donde pues vamos a encontrarnos con esta situación. Sí,
Sí, con esta situación prácticamente de imposición. Ahora, no dudo que haya legisladores, sea su nivel el que fuere, o sea, locales, federales, en fin, que se sientan superiores a sus representados. Pero también hay una cosa que es muy cierta, maestro Suárez del Real, que desde arriba, desde el Ejecutivo, me refiero al federal o a los estatales, llegan las órdenes que son obedecidas ciegamente por los operadores de los gobernantes con disfraz de diputado o de senador, ¿no? Sí, en efecto. Y otra de las leyes que es muy, muy grave es la ley de sustentabilidad hídrica. Yo se los dije antes de tener este percance, que no olvidaran que el agua es un derecho humano sustantivo y fundamental, y que el agua ya en la Constitución de la Ciudad de México dice explícitamente qué partes deben de corresponder al Estado proveer de manera directa a el ser humano en la capital del país. Sin embargo, el director del sistema de aguas de la Ciudad de México cabildeó, yo lo vi allí en el Senado, hablando con todos y cada uno de los 99 constituyentes para tratar de convencerlos de que había que cambiar el sistema, y no lo logró. 99 personas constituyentes de la ciudad entendieron y asumieron y aceptaron que el agua es un derecho humano fundamental, que no puede ser sujeta a un producto de consumo, sino que es un derecho básico de la sociedad, y así lo plasmaron en la Constitución. Pero ese hombre pues logró. Sí, maestro, o sea, de entrada sí supimos, ¿no?, que hubo un mayoritario rechazo al cabildeo de Ramón Aguirre, pero luego, ¿qué pasó? Pues mire, la Constitución de la ciudad lo dice claramente, que el agua es un derecho humano que es inalienable, imprescriptible e inembargable, y que el gobierno de la ciudad lo proveerá su traslado, su distribución, etcétera. Sin embargo, Ramón siguió haciendo su tarea de zapa para imponer esta visión de negocio de que él no tiene la capacidad para poder atender ese derecho humano. Convenció a un grupo de legisladores, y entonces, bueno, pues ya los pueblos originarios ya se fueron a amparar en contra de la ley de sustentabilidad hídrica, porque no se entiende este hecho, sino que se piensa que fue un capricho de 99 gentes que no están entendiendo la realidad de que el agua se vende y el agua se proporciona por empresas privadas como Aguas de Barcelona, que trae involucrados a muchos gobiernos municipales, principalmente de Acción Nacional, que tienen enormes problemas. Bueno, yo me acuerdo que Aguas de Barcelona tuvo que regresar a ser una empresa del municipio, una empresa de la Generalitat, para poder suministrar el agua de manera correcta y eficiente, sin tener los abusos de una empresa pública, de una empresa privada, perdón. Y hoy por hoy veo que aquí lo que tratan es de imponer este esquema de negocios que va en contra de derechos básicos. O sea, los derechos no son negociables, no son mercancía. Entonces, el suministro de agua debe de garantizarse por el Estado, y debe de ser el Estado el que fije las tarifas, etcétera. Me están avisando ahorita por aquí que al parecer ya cambiaron esta situación, porque vamos, o sea, las tarifas ni siquiera iban a ser autorizadas por la Asamblea Legislativa, sino ya me están avisando ahorita, estoy leyendo aquí en la tecnología,
que si hubo una modificación y que ya van a pasar, será el Congreso de la ciudad quien fije las tarifas y el pago de los derechos. Sin embargo, ¿qué necesidad si la propia Constitución dice claramente que es el Congreso de la Ciudad de México, es decir, el que entra el próximo 14 de septiembre del 2018, el que tendrá la facultad de elaborar la ley en materia de aguas? ¿Por qué meterlo desde aquí? Porque quieren generar un antecedente jurídico para defender el esquema de negocios que Ramón Aguirre ya había prometido a quién sabe quiénes, y seguramente hay allí algo que nos tendrá que explicar muy claramente de por qué su interés en generar esta distorsión de la prima legis. Es decir, si la Constitución Perdón, maestro, si la Constitución de la Ciudad de México está promulgada, todavía no es aplicable, pero al estar promulgada, yo como legislador la tengo que respetar, no la puedo violentar. Y la ley lo que está haciendo es violentar el principio constitucional que dice claramente en los transitorios lo que le va a corresponder a el Congreso de la Ciudad de México, que es la instancia legislativa que ejercerá funciones. Sí, la Asamblea Legislativa que ejercerá funciones en tanto que se instala el próximo Congreso, ¿no, maestro? Oiga, maestro, mire, ya nos tenemos que ir a un corte, son las 5 de la tarde con 44 minutos, pero entonces yo le voy a pedir que nos explique así muy brevemente para luego poder conversar con Adelita San Vicente Tello. De momento, es la pregunta que dejo al aire, de momento se frenó la privatización del agua en México, en la Asamblea Legislativa, sí o no. ¿Y qué sabe de que si les van a hacer obligatorios los créditos a los damnificados o finalmente eso se puede revertir? ¿Le parece bien? Claro que sí. Bueno, 5 de la tarde, 44 minutos, tiempo del centro. Es Jorge Santa Cruz en sustitución de Celeste Sáenz de Miera, conductora y directora de Voces del Periodista Radio. No tardamos. Es que de ese tamaño, amigos, son los temas que están en el ambiente. Y ojo, con miras a las elecciones. Ahora, no hay que perder de vista que en el Congreso de los Diputados Federales, en San Lázaro, está por ahí también latente el asunto de la nueva Ley General de Aguas, que habrá que ver si esa Ley General de Aguas termina por entregar el agua de México y de los mexicanos a empresas privadas, en especial empresas extranjeras. Bueno, nuevamente yo aprovecho. Escríbele a celeste@gmail.com, escríbele a celeste@gmail.com, o bien el Twitter Celeste Sáenz M, Celeste Sáenz M, y el Twitter de un servidor Jorge Santa Cruz 1, Jorge Santa Cruz 1. Teléfonos del Club de Periodistas de México en horas de oficina: 5512-8661, 5512-8669. Estamos en Periscope, pero también estamos en YouTube, en Facebook y también en YouTube nos pueden buscar los programas, ¿no? Muy bien, regresamos. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Rapidísimo, continuamos con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro, por lo que veo, por lo pronto se hace una pausa en el intento privatizador del agua en la Ciudad de México, ¿o estoy viéndolo demasiado grande? No, es simple y llanamente lo mínimo que podía esperarse es de que sea el Congreso que fije las tarifas y cuotas. Pero todo el resto del andamiaje
la subrogación, es decir, contratación de privados para brindar el servicio, la posibilidad del corte por 2 meses de impago del drenaje o del agua, eso al parecer sigue vigente, por lo tanto no se puede decir que sea algo bueno para la ciudad. Y dos, sobre la ley de reconstrucción, sigue vigente y sigue pendiendo en muchos de los damnificados el esquema de facilitarles créditos blandos. Nosotros dijimos desde el principio que es obligación del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad, satisfacer a las víctimas en igualdad de circunstancias con recursos públicos, porque mucha de la gente a la que le van a pretenden dar ahora la facilidad de que permita que construyan más departamentos de los que había o que permitan tengan acceso a créditos blandos, es la que más ha pagado impuesto predial, derechos y demás. Yo vuelvo a defender al buen contribuyente de esta ciudad. O sea, las finanzas de esta ciudad son muy sanas porque la gente paga sus impuestos. Entonces, no es posible que teniendo cantidades superavitarias, que teniendo un fondo de reconstrucción. Sí, efectivamente. O sea, teniendo un fondo de reconstrucción, pues les van a enjaretar el crédito, ¿no? Ayuda con una partecita y tú pagas lo demás. No, yo creo que tenía que haber sido muy claro. Se debe de tratar ya no de damnificados, dice la Organización de Naciones Unidas. Habla de víctimas de un meteoro, que puede ser un sismo, un ciclón, etcétera, y la ONU obliga a los estados a satisfacer las necesidades básicas de esas víctimas y restituirles lo perdido. Claro, pues como debe de ser. Vean el ejemplo chileno, vean el ejemplo italiano. O sea, Chile tuvo un sismo muy fuerte hace un par de años, si no mal recuerdo. Italia también, usted lo recordará, la Catedral de Asís se vino abajo y toda esa región de Hungría sufrió enormes pérdidas y ambos gobiernos, siendo distintos, se hicieron cargo de la reconstrucción con recursos públicos. Pues sí. Ay, maestro, bueno, pues todavía tendremos oportunidad de seguir comentando esto en la Asamblea Legislativa. La maquinaria estatal está funcionando por ahí. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a Adelita San Vicente Tello y una semilla de esperanza? Adelita, ¿cómo estás? Jorge, bien, gracias. Aquí estamos muy contentos con una semilla de esperanza, como bien dices, Jorge. También al diputado Suárez del Real. Sí, el diputado que cuando supo que ibas a estar, nos dijo que se puso muy contento, ¿verdad, maestro Suárez del Real? Definitivamente, porque a mí me consta los años de lucha por defender a el cultivo y al maíz. Yo le calculo como 12 o 13 años, Adelita, o más. Pues mira, esta lucha tiene, nosotros aquí en Semillas de Vida acabamos de cumplir 10 años, pero esta lucha tiene más de 20 años en este país, que como lo ha dicho el Wall Street Journal, es el país que más se ha opuesto a la siembra de transgénicos. Y decimos, ¿cómo no? Cuando tenemos esta planta maravillosa, este maíz, nuestra planta sagrada, que fue un regalo de nuestros campesinos al mundo entero, y hoy con esta tecnología que además de todos los daños que ya cada día son más claros nos pueden hacer, pues sobre todo se la quieren apropiar unas cuantas empresas. ¿Cuáles son esas empresas? Las empresas es Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer. Con los transgénicos, ellos le introducen su tecnología y han logrado lo que no se había logrado antes, patentar a los seres vivos.
patentadas las plantas. Entonces, ellos por eso quieren sembrar y han insistido tanto en sembrar maíz transgénico en México, porque sería la forma de apropiarse de lo que es un banco de germoplasma vivo que es nuestro país. No hay un reservorio genético tan importante porque somos centro de origen y de diversificación constante del maíz, como lo es México y Mesoamérica, por supuesto. Adelita, ¿y qué se ganó? ¿Ya se ganó la definitiva o se tiene un avance apenas? No, tú sabes que esto es una guerra, no se gana la guerra, sino se van ganando pequeñas batallas, pero estamos muy, muy contentas porque finalmente lo que nosotros desde hace 4 años y hace también unos años antes, lo que le apostamos fue a lo que le llamamos la justiciabilidad o la exigibilidad de los derechos. No solo nos cansamos de pedirle al presidente Calderón que no autorizara los transgénicos y lo hizo. Entonces, nosotros con nuestros derechos decidimos luchar por esos derechos que sí tenemos. Interpusimos esta acción colectiva en 2013 por la defensa de nuestra alimentación, que es un derecho ganado por la sociedad en la Constitución, y por el derecho que tenemos al uso y disfrute de la biodiversidad del maíz. Junto con esta demanda colectiva, que somos 53 personas de organizaciones campesinas, científicos como el doctor Turren, como el padre Miguel Concha, junto con esta demanda acción colectiva, pedimos una medida cautelar. Le pedimos a los jueces que por favor suspendieran cualquier posibilidad de siembra de maíz transgénico en México, y eso es lo que ganamos desde septiembre de 2013, pero pues es lo que más les ha dolido a las empresas. Tenemos alrededor de 40 amparos, y lo que se ganó hoy fue un amparo más para seguir protegiendo con esta medida cautelar e impedir la siembra de maíz transgénico en México. Bien, pues se ha ganado un espacio judicial más. Maestro Suárez del Real. Yo digo que más que ganar un espacio judicial más, yo sí tomo muy en cuenta, y Adelita, usted lo recordará muy bien, que yo siempre vinculé las luchas y acciones de ustedes a una materia que aparentemente es inocua para estas administraciones, que es la seguridad alimentaria y la seguridad bioética, que forman parte de la seguridad nacional. Y en ese sentido a mí me parece que este logro que ha tenido la organización representa un paso sustantivo en la defensa de esa seguridad agroalimentaria, particularmente con una planta, con un banco genético originario de nuestro país, y que eso pues debe de plantearnos una nueva serie de acciones a efecto de poner en valor esa seguridad alimentaria y agroalimentaria que está tan abandonado dentro de la seguridad nacional, que se piensa que son solamente los soldados y las bayonetas que tienen los soldados para combatir. No, hay que recordar que seguridad nacional está conformada de una serie de nichos en los cuales este tipo de acciones de defensa de los cultivos originarios me parece que es sustantivo y fundamental en estas luchas que estamos llevando a cabo. Enhorabuena, Adelita, y pues contarán ustedes, como siempre, en donde podamos y en donde nos toque, allí contarán con el apoyo de nosotros. ¿Qué sigue, Adelita? Pues como dice usted, bien dice el diputado, 2 luchas centrales, 2 derechos centrales, el derecho al agua y el derecho a la alimentación. Yo digo que a lo mejor esta humanidad nos vamos a quedar sin energía, nos vamos a quedar sin coches, sin electricidad, pero sin comer y sin agua no nos podemos quedar. Y como usted bien dice, el gobierno nos ha expuesto a la población a este sinsentido del Tratado de Libre Comercio de importar un maíz de mala calidad, mientras nuestro maíz de colores,
maravilloso. Los chefs en los restaurantes de lujo es lo que quieren. Y con ello nos han llevado a una situación de inseguridad alimentaria. Estamos importando más del 60% de lo que comemos. Estamos en un escenario de obesidad, 80% de obesidad en los adultos, de malnutrición, que pues esto es parte de estas políticas y parte de lo que se busca con el transgénico. Pues les agradezco mucho a nombre de Celeste Sáenz de Mier, a nombre del público. Ya el tiempo se nos acabó, pero les propongo, insisto, a nombre de Celeste, que pronto retomemos el tema, lo más pronto posible. Claro que sí, Jorge, eso me decía Celeste, que por qué no armamos un foro. Yo creo que es muy oportuno hablar no solo de lo que no queremos, que son los transgénicos, pero de lo que sí queremos. Queremos una alimentación sana, suficiente y de calidad para toda la población de México como un derecho, y queremos una administración del agua, el agua como un derecho para la sobrevivencia y como un derecho humano básico y para producir nuestros alimentos. Entonces, armemos un foro de todo lo que sí tenemos y queremos, sobre todo frente al año que se nos avecina. Muy bien, pues esto ha sido todo. En nombre de Celeste Sáenz de Mier, Jorge Santa Cruz les agradece. Gracias, Adelita San Vicente. Gracias, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenas tardes, México.